Esta tarde un amigo me comentaba desde Arequipa que yo estaba en todos los canales de televisión y dije, por fin se dieron cuenta, de repente si alcanzo el vaso profundo de Guido Lombardi me vuelvo todavía más popular, pero no, eran las declaraciones que el presidente Martín Vizcarra nos ofreció la semana pasada. Le damos la bienvenida a Guido Lombardi. ¿Cómo está, Guido? Un gusto verlo, hace tiempo que no lo teníamos por acá. No, el gusto es mío, gracias por la invitación y por el interés. Y piense bien lo que va a contestar porque de ahí va a ser usado en su contra. El presidente Vizcarra nos aclaró el jueves pasado en una entrevista que, bueno, él estaba de acuerdo y creo que fuimos puntillosos en preguntar punto por punto sobre el tema de las reformas. Y hoy el presidente ha dicho no, voten sí, 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 no, porque la bicameralidad ha sido totalmente desnaturalizada y bueno, ya está la pelota sobre la cancha, pero el Ejecutivo o el Gobierno o él mismo como ciudadano no aprueba esa reforma. Ustedes se han reunido ahora como congresistas de Perú por el Cambio con el presidente de la República y entiendo yo, él ha dado una explicación que también ha elaborado en una entrevista reciente en RPP. ¿Le convence a usted esta explicación del por qué se da el cambio? Ha sido muy convincente el presidente, ha sido muy enfático, ha dicho que esto es una situación dinámica, como natural, siempre en las decisiones políticas, y que lo que él dijo cuando usted lo entrevistó fue una manera de expresar su tranquilidad y transmitirle tranquilidad al país respecto a que el Congreso había cumplido con aprobar las 4 reformas. En todas se han producido cambios, pero las 4 reformas que el Ejecutivo había presentado. En el caso de la bicameralidad se producen hasta 3 motivos de desnaturalización. ¿Cuáles son estos? Uno es la cuestión de confianza, que aun cuando no aplica a este gobierno, el presidente Vizcarra, con un criterio de estadista, ha querido evitar que se produzca un desequilibrio de poderes, porque al prácticamente minimizar o hacer desaparecer la cuestión de confianza, se le queda a todo el poder en manos del Congreso, y estamos, de acuerdo a la Constitución del 93 y a la Constitución histórica del país, en un régimen presidencialista. En segundo lugar, se le sacaba la vuelta a la no reelección. Y teníamos una pregunta: ¿está usted de acuerdo con la no reelección de congresistas? Y el ciudadano podía votar sí, pero si vota sí en la cuarta, que es: ¿está usted de acuerdo con la bicameralidad y la no reelección de congresistas en el mismo cargo? Ya pues, ¿no? Entonces, es el mismo cargo. Detengámonos ahí porque es interesante el hecho que al final el presidente lo que esté apoyando es la no reelección, ¿no? Pero no apoye la bicameralidad con esta trampita, ¿no? Que todavía está abierta a interpretación, pero es una trampita al menos en la intención. Porque claro, si pierde la bicameralidad por ese lado, los congresistas actuales no se van a poder reelegir. No hay manera, no hay manera. Y lo dice con toda claridad el presidente. Es decir, y yo, dice él también, y hoy escuché una interpretación de que en realidad lo que él quiere es reelegirse. No, pues no hay manera. No, lo ha dejado clarísimo. Claro. Y el otro tema sería el de la paridad. El de la paridad de género, ¿no es cierto? Son los 3, no se incluyó la paridad de género tal como el presidente lo quería. En la entrevista a la que usted alude, Enrique, en RPP, se le dijo que tampoco hay paridad en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura o de la Junta Nacional de Justicia, pero es algo, ni en el gabinete, pero es algo a lo que se puede aspirar. En el caso del Congreso, y yo creo que el presidente está utilizando esto no como excusa, sino como causa. Fíjese usted en las elecciones del domingo. Exacto, de todas maneras, una alcaldesa provincial, ¿no es cierto? Solo 8 distritales, me parece, y ninguna en gobierno. Y se está hablando de un récord histórico. Sí, claro, francamente, ¿no? Entonces, yo creo que es razonable que el presidente, con su equipo, básicamente en este caso el premier Villanueva y el ministro de Justicia Vicente Ceballos, hayan analizado con la gente, además con la calle, qué es lo que está determinando, como es natural que así sea, las decisiones políticas, porque finalmente es el pueblo el que decidirá. Exactamente. Sobre eso. El 9 de diciembre vamos a tener un referéndum y cada uno irá con libertad
a decir, a esta reforma le digo sí, a esta no, o a las 4 le digo sí, o a las 4 le Y digo se hará no. campaña por el sí y por el no, como corresponde. Ya no estamos hablando de un presidente de la República que tiene la guadaña, en este caso de la cuestión de confianza, y de decirle, ustedes no me aceptaron esto y ahora no, ya se aceptó y ya pasó. Que es algo, yo creo, Enrique, que el presidente ha tenido presente en todo momento, pero no para hacerlo, sino para evitarlo. Cerrar el Congreso en esta coyuntura, en vísperas de un proceso electoral regional y municipal, era generar una situación de inestabilidad y prácticamente de caos que no tenía sentido. Entonces, ok, sacrificarse un poquito para decir qué bueno que el Congreso haya aprobado las 4 reformas sin entrar en el análisis minucioso en el que ha entrado hoy cuando ha salido a la prensa, luego en la reunión con nosotros y más adelante en una entrevista periodística. Ahora, interesante que además el presidente, digamos, se ponga como un ciudadano más, no solamente porque va a haber campaña el sí y el no, sino que van a comenzar también a llegar las encuestas. Hasta hace poco, la bicameralidad, como estaba entendida en la reforma propuesta por el Ejecutivo, tenía una gran aceptación. Y por eso es que me parece no. que se pierde una oportunidad de una reforma importante como es la bicameralidad. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar, Guido? Pero el tema es que, solo para terminar la idea, Enrique, esa oportunidad no la ha perdido el presidente Vizcarra con su actitud de hoy. La perdió el Congreso con el manoseo que le dio a la cuestión de confianza, a la paridad de género y finalmente a la no reelección. ¿No podría haber forma de salvar la bicameralidad? ¿Cómo es el tema? Ya se aprobó con esta letra pequeña que de repente incluso no hubiera sido necesario ni meter ningún detalle de esos, así como se dejó para una ley de desarrollo el número y los micros y macros, con lo cual el presidente se mostró de acuerdo. Ahí había un toma y daca, ¿no? Bueno, decir, mira, sí, de repente lo podemos mejorar, pero esto entra ahí como sale de la chistera. Porque ahí está la frase fatal, que es en el mismo cargo. Eso es lo que le saca la vuelta a la no reelección y creo que el presidente sintoniza bien con el sentir popular cuando dice, no, pues esto supone no reelección. ¿No? Y no reelección, yo tampoco voy a ir a la reelección, ninguno de los 130 congresistas va a la reelección. Ahora, anoche nos visitaba el doctor Blume, Ernesto Blume, y él, sin adelantar opinión, decía que, ojo, que ya se ha dado una sentencia previa, porque se acordará usted que todos estos alcaldes que se querían reelegir hasta el final, ¿no? Y por eso pues hubo todos estos cambiazos y estos dobles domicilios al señor Iñigo de Villa El Salvador, por eso él se quiso ir a otro distrito y no llegó a acreditar el doble domicilio. Pero a lo que iba Blume es que decía que, bueno, ya primero se ha determinado que la no reelección no consecutiva no es inconstitucional, y segundo, con esto se marcó un precedente que te decía, mira, no importa si la ley recién está comenzando ahorita, tú eres alcalde, ¿no? Entonces no es que arranques recién. Acá, si hacemos la traspolación, es tú eres congresista, así mañana se llame Parlamento Nacional. Punto. Si esto llega al Tribunal Constitucional, debería solucionarse así. Pero el hecho es que enrarece todo el debate del referéndum, tal como está presentado. Y independientemente de las razones que tiene el presidente, que como insisto, creo que sintoniza bien con el sentir popular, yo creo que es lamentable que no haya reelección, no por mí, y lo digo abiertamente, que ya tengo más que años suficientes, pero sí para gente, y te pongo un ejemplo que ni siquiera es de mi bancada, como Alberto de Belaúnde, que podría iniciar una carrera política que tenga que ver con su presencia en el Congreso. ¿Por qué interrumpir esa carrera política? Pero entonces, al final, ¿el presidente se equivocó en esto? No, yo creo que... ¿Quiso sencillamente ir con las encuestas? No, yo creo que él tiene la auténtica percepción de que la reelección, tal como está entendida, genera demasiado rechazo y que es preferible aprovechar esa sensación para empujar otras reformas. Es una suerte, yo lo pienso a veces como una suerte de lo que en siglos pasados era una sangría, un purgante, ¿no? Que de alguna manera le vuelva, si alguna vez lo estuvo, a acercar a la población con el Congreso
no son decisiones escritas en piedra, ¿no? O sea... no. Y usted me preguntaba hace un momento, Enrique, si eso tiene chance de decisión. Yo creo que de aquí al referéndum no, pero si el Congreso quisiera, podría en dos votaciones consecutivas en la próxima legislatura y en la segunda legislatura, en la primera de 1919, en realidad la que va de agosto a diciembre, aprobar una reforma que modificara. No estoy muy seguro, habría que ahí consultar a un constitucionalista si una decisión aprobada en un referéndum se puede luego modificar en dos legislaturas. Pero imagino que sí. Habría que ver. Para ir terminando, ¿conforme con el resultado de la elección municipal por Lima? Sí, por supuesto, creo que ha sido en realidad, no solo en Lima, en todo el país, una expresión de voluntad democrática, pero particularmente conforme en el caso de Lima, nos dio detalles el presidente, en fin, no sé si detalles, pero nos dio un panorama de su reunión de esta mañana con el alcalde electo de Lima, Jorge Muñoz Wells, y nos dijo no solo que había la voluntad de darle recursos al Consejo Metropolitano de Lima, sino que en la reunión participaron el ministro del Interior para ver temas de seguridad, el ministro de Transporte para el tema del tráfico en Lima, que está cada día peor, y me parece que... La ministra de Cultura estuvo. La ministra de Cultura también. Entonces, hay una buena relación que creo que los beneficia a ambos en términos político-personales, pero que sobre todo beneficia a Lima. Ahora, ese es, digamos, el revés de una forma de política. Nos quedan segundos. Hemos visto una congresista metiéndole golpes, Esther Saavedra, a un periodista apellidado Alarcón, con quien tiene un juicio. Y bueno, ella luego ha pedido disculpas, pero perdóname, pero ha pedido disculpas al Congreso. Al Congreso, a su bancada. Y a su bancada, y Sí. no al periodista, al que agredió y que impidió que siguiera filmando. Me parece verdaderamente intolerable, Enrique, que los congresistas o algunos congresistas sigan actuando de una manera tal que nos perjudica. Eso se todo. resuelve en ética. Precisamente esas son las actitudes todo, por las cuales por eso estamos es que la gente no quiere discutiendo todo lo que claro. discutimos, ¿no? Así es. Esther Saavedra es una congresista reelecta. Bueno, hay una responsabilidad de la ciudadanía también. Así es. Y yo creo que habría que dejar en manos de la ciudadanía ese premio o ese castigo. Pero en fin, ahora estamos en el referéndum del 9 de diciembre en los términos en los que ha planteado el presidente Vizcarra. Yo soy un miembro de la bancada oficialista y no me parece mal que hayan discrepancias, pero creo que en este caso y en mi caso personal el respaldo al presidente es lo que me corresponde. Queda claro. Gracias, Guido, por acompañarnos esta noche. Enrique. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con el exministro, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. No se muevan.